¿Cómo fue la temporada de Daniel Muñoz y Luis Díaz? Bueno, vamos a iniciar primero por los números y después por el rendimiento individual. Rápidamente para que el video no se haga tan largo, vamos a iniciar también por Luis Díaz, que para mí es la figura que despierta más opiniones divididas. Cada vez que nosotros hemos resaltado algo de Luis Díaz, sobre todo en X y en Twitter, hemos recibido críticas, bueno, críticas no, sino contraargumentos, opiniones divididas. Hoy calificamos la temporada, personalmente yo la califiqué como una temporada buena. Hay gente que la calificó como una temporada baja y negativa, y lo respeto. Lo que no estoy de acuerdo es con que sean los números y sean las estadísticas con las cuales una persona se base y sea su único argumento o su argumento principal para calificar la temporada de un jugador. Y eso es en lo que no estoy de acuerdo. Vamos a iniciar con los números. 36 partidos, 8 goles, 5 asistencias. Yo estoy de acuerdo con aquellas personas que dicen que Luis Díaz necesita engrosar sus números, porque los necesita inflar. Y creo que es un objetivo que va a tener el colombiano para la próxima temporada. Con lo que no estoy de acuerdo, y sobre todo, porque Luis Díaz necesita tener mucha más agresividad y mucha más finura a la hora de finalizar, no solo de cara al arco para marcar, sino también a la hora de asistir. Yo estoy de acuerdo con eso. En lo que no estoy de acuerdo, vuelvo y repito, es con que nos basemos en los números para calificar la temporada de Luis Díaz, porque para mí la temporada de Luis Díaz es positiva, es buena. No es la gran temporada, pero es buena. No estoy de acuerdo con aquellos que dicen que es una floja temporada o una mala temporada. Entonces, en ese sentido, y vamos a hablar un poco del rendimiento, para mí Luis Díaz en esta temporada dio un paso adelante a la hora de saber jugar y ser un jugador mucho más global. Cundera, en Twitter, @Cundera, comentaba que Luis Díaz, tanto en la selección Colombia como en el Liverpool, sobre todo a partir de hace un año y medio, ha sido un jugador que ha tenido que administrar mucho más terreno en el frente de ataque. Y para mí eso lo ha terminado a llevar a ser un jugador mucho más global, que le ha agregado registros a su juego y que le ha agregado un poco más, por ejemplo, de pausa y de capacidad para asociarse en carriles, en zonas un poco más retrasadas, por así decirlo. El Liverpool a inicio de temporada, un equipo vertiginoso y de alto ritmo, que muchas veces por eso mismo caía en imprecisiones. Con el paso del tiempo, tanto Alexis McAllister, sobre todo a partir del argentino, pero junto al colombiano, le fueron a dar un poco más de manejo a los ritmos, un poco más de ritmo, de ritmo bajo, de ritmo medio, de saber manejar eso, los ritmos del partido, no caer en esa, digamos que en ese vértigo que propone, vuelvo y digo, el equipo de Jürgen Klopp, sino tratar de manejar un poco más los ritmos. Y a partir de ellos dos, obviamente sobre todo de McAllister, pero también de Luis Díaz, de un Luis Díaz que muchas veces se soltaba de su banda y llegaba a juntarse un poco con sus jugadores, con sus compañeros, en el otro sector y daba un poco más de pases, etcétera. El equipo mejoró un montón, y el mejor momento de Luis Díaz fue el mejor momento de la temporada de Liverpool, en ese momento donde estaba compitiendo por varios frentes y donde estaba consiguiendo resultados importantes. Cuando llegó los momentos en que Liverpool estaba en un bache futbolístico y le estaba costando sacar resultados positivos, ahí para mí Luis Díaz mostró carácter, personalidad y rebeldía. Y yo sé que hay muchos que se rieron de un tweet en el que nosotros colocamos y alabamos la rebeldía que tenía Luis Díaz, pero yo lo sigo sosteniendo. Pero la verdad, me da igual que se rían de ese comentario, porque para mí, yo soy una persona que seguía mucho de las sensaciones, de esa capacidad sensorial que uno debe tener para por lo menos sentir lo que puede llegar a transmitir un jugador dentro del campo, en un partido y en diversas situaciones. Y para mí uno tiene que tener esa sensibilidad para lograr captar eso que llega a transmitir un jugador dentro del campo. Y para mí, en esos momentos donde Liverpool necesitaba rebeldía, necesitaba un jugador que transmitiera algo, que transmitiera energía, que
que pudiera contagiar a sus rivales. Para mí Luis Díaz fue, junto a McAllister, el que más transmitió eso. Y junto a Van Dijk, por ejemplo, en esa serenidad que transmite el central de Países Bajos. Para mí, ahí fue importante Luis Díaz. Obviamente, cuando ya cae el Liverpool, cuando pierde la oportunidad de torneo internacional y pierde sus chances en Premier League, para mí obviamente hay un bajón de Luis Díaz. La temporada de Luis Díaz no termina de la mejor manera, pero a nivel general, un diagnóstico general, para mí la temporada de Luis Díaz termina siendo positiva. Y yo voy a estar firme, pero firme en eso. Voy a defender la temporada de Luis Díaz. Está bien que sus números no fueron buenos, estoy de acuerdo con que no fueron buenos, estoy de acuerdo con que tiene que inflar sus números, pero yo voy a estar firme en que Luis Díaz mejoró para bien a nivel de jugador, de ser un jugador mucho más global en esta temporada, y que también voy a sostenerme en esto, que el mejor momento de Liverpool en la temporada fue el mejor momento de Luis Díaz en la temporada, y fue el mejor momento de McAllister en la temporada, y fue el mejor momento de Van Dijk en la temporada. Y eso tiene que ver con el rendimiento individual del colombiano. Pasamos a Daniel Muñoz. La verdad, nosotros lo comentamos cuando se confirmó la noticia de Daniel Muñoz al fútbol inglés, sobre todo al Crystal Palace. Comentábamos que le caía de perlas, que no iba a tener ningún problema en adaptarse, porque es un jugador que a nivel de características, de virtudes y con textura física, es un jugador que se adapta completamente a lo que es la Premier League, una liga que es bastante física, y que Daniel Muñoz es un jugador que a nivel físico es un portento, y quedó demostrado. No le costó para nada adaptarse en la Premier League y terminó siendo clave en la parte final de la temporada y la parte final de la Premier League del Crystal Palace, que fue uno de los mejores equipos que terminó esta Premier League, con un Oliver Glasner que desde que llegó con ese 3-4-2-1 con Ollis y con Eche, como mediapuntas por dentro, siendo jugadores excepcionales, con una capacidad creativa, asociativa, con una sensibilidad con el balón y con un Mateta por delante. Se transformaron en un equipo muy productivo a nivel ofensivo, pero muy productivo a nivel ofensivo, y que terminó compitiendo bastante bien, sobre todo frente a rivales del Big Six. Y en ese sentido, vuelvo y digo, Daniel Muñoz llegó, fue titular y se ganó el puesto y fue pieza clave en un Crystal Palace que, si Oliver Glasner hubiera llegado unas fechas antes, estoy seguro que hubiera competido por torneo internacional. Lastimosamente no le dio los tiempos, no le alcanzaron a dar los resultados, pero ojo con este equipo la temporada que viene, y ojo, porque yo lo mencioné un par de veces. Para mí Daniel Muñoz va a ser uno de los mejores carrileros o laterales derechos de la próxima temporada. Ojo, eso no quiere decir que vaya a ser uno de los mejores laterales del mundo, no, pero en la Premier League yo estoy seguro que sí lo va a hacer. Vuelvo y digo, porque sus características y porque sus características se adaptan a esta liga, y porque está siendo bien aprovechado como carrilero en ese equipo de Oliver Glasner. Un Daniel Muñoz que no es que, digamos que no es un jugador que en este equipo sea muy profundo, no es un jugador que pise el último cuarto, pero sí pisa esas zonas anteriores, el segundo cuarto. Es un jugador que está siendo influyente, no tanto pisando el último cuarto, sino sectores un poco más atrasados, y está siendo capaz de ser un jugador productivo. Cerró con 4 asistencias, lo cual me parece un buen número para los 16 partidos, si no estoy mal, que alcanzó a jugar esta temporada por Premier League. Entonces, para concluir, buena temporada para mí de Luis Díaz, y un impacto muy positivo de Daniel Muñoz tanto en Premier League como en el Crystal Palace. Esperemos que pueda darle continuidad en la próxima temporada, y creo y estoy seguro, si logra mantener a ese, que va a ser muy imposible, y a Ollis, y sobre todo a este chico también, a Wharton, que me parece un muy buen jugador. Wharton, si logra sostener esos 3 jugadores, el Crystal Palace
puede dar la sorpresa a la hora de competir por torneos internacionales la próxima temporada. Si les gustó el video, den un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, X y TikTok. Chao, chao.